aquí, vamos a la escritura, Salmo 133, mis hermanos. Salmo 133. ¿Estamos ahí? Salmo 133, y una vez más, un momentito más, no son solamente 3 versos que vamos a leer. Salmo 133, y dice la bendita palabra del Señor así. Si gusta, solamente sígame con su vista. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Hasta ahí nada más. Oramos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por el tiempo que tú nos permites al estar en tu presencia. Hemos venido, Señor, a adorarte. Ese es el propósito principal, Señor, a reconocer tu grandeza, a reconocerte a ti, Señor, que eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, eres nuestro guía, eres nuestra roca eterna, nuestro escudo, nuestro protector. Gracias te damos, te suplicamos en este momento para que hables a nuestro corazón y a nuestra vida. En Cristo Jesús te damos la honra y la gloria. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Dios es bueno, amén. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la armonía, la unidad, lo que es la comunión, ¿verdad? Como unión, como comunión, se escucha como unión, estar juntos. Y podemos estar juntos, pero podemos estar desarmonizados. ¿Cómo es eso? Mire, usted mira una guitarra. La guitarra tiene 6 cuerdas, algunas tienen 12 cuerdas. Están juntas. Están cada uno en su lugar. Están en la guitarra. Pero pueden estar desarmonizadas. Y pueden estar ahí juntas y pueden estar armonizadas, ¿verdad? Cuando decimos vamos a hacerle tune o a afinarla, decimos en español, ¿verdad? Y las cuerdas son diferentes, todas son diferentes. Incluso aquí en el piano, aquí tenemos cuerdas muy gruesas. ¿Alcanzó a escuchar? Hay unas muy gruesas y hay otras, y terminan en las más delgaditas. Todas son diferentes. Entonces, eso quiere decir que hay unas más largas, otras más cortitas, pero los tonos son diferentes, pero tienen que estar armonizados. Vamos a hablar un poco acerca de la armonía entre hermanos. Saben que nosotros como seres humanos somos muy complejos. Todos somos diferentes. Muchas veces nos molestamos porque hay hermanos que no son de la manera como nosotros quisiéramos que fueran. Aún con nuestra propia familia a veces, ¿verdad? Hay quienes se molestan porque uno es muy bromista y el otro es muy serio. Y a veces nos molestamos también porque los hijos son diferentes. Y a veces queremos que este sea como es aquel, que este sea inteligente como es aquel, que este sea imperactivo como es el otro, o sea, sociable, ¿verdad? Y todos son diferentes. Aún dentro de la misma familia vemos la gran diversidad, la gran diferencia, pero eso no quiere decir que no podemos estar en armonía. En el trabajo tenemos personas, unas que son muy habladoras, otras que son muy calladas, unos que son muy fijados, otros que no les importa, no se fijan, o si se fijan no dicen nada, ¿verdad? Hay de todo, en la sociedad, en la escuela,
en el trabajo, en la misma iglesia. Hay quienes les gusta servir más en cierto ministerio, otros no tanto. Y cada uno tiene su don, su actitud, su carácter, su forma de ser. Todos quisiéramos llegar al varón perfecto, a la estatura, a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, y trabajamos en ello. ¿Nos es difícil? Sí, a todos nos cuesta trabajo. Pero, hablando de la armonía entre nosotros, hermanos, todos somos diferentes. Pero hay algo que debemos de tener en común, y que es tener algo en común, es tener participación de algo a lo que todos tenemos alcance. Que en la congregación todos profesemos la misma fe. Que en la comunión podamos compartir juntos en armonía. Es basado en un propósito común, es tener una creencia en común, es tener una convicción en común, y es tener o realizar una labor en conjunto, en comunión, en equipo. Tener una esperanza, tener una fe, si hay que pasar por sufrimiento, ¿verdad? Como dice la Escritura, que lloremos con los que lloran, y que, ¿verdad?, muchas veces no vamos a sentir o a vivir el mismo sufrimiento. Precisamente ayer platicaba con una persona, y escuchándola decía, a veces alguien se muere y decimos, siento tu pérdida. Dice, para empezar, si somos cristianos no hay ninguna pérdida. Y segundo, no podemos sentir si aquella persona no era tan cercana a nosotros. Como hermanos, por supuesto que llegamos a sentirlo, porque estamos conviviendo siempre. La Escritura también nos dice, en un proverbio, ¿verdad?, dice que es mejor tu vecino cerca que tu hermano lejos. Porque tu vecino se da cuenta más de la necesidad que tú tienes que tu hermano, que vive a muchos kilómetros o en otro país. No se va a dar cuenta a menos que tú le digas. Pero tu vecino va a estar más al pendiente si se te descompuso el carro, si saliste a trabajar, si a lo mejor no estás trabajando y te la pasas en casa. Si hay violencia en la casa, el vecino también va a escuchar, ¿verdad? Si la señora le grita al marido, también el vecino lo va a saber, ¿verdad? Especialmente si se vive muy cerca. Entonces, todo ese tipo de situaciones, ¿verdad?, que se dan. Entonces, la comunión, partiendo de todas estas necesidades. Primer propósito por el cual nosotros nos reunimos, y comenzamos leyendo el Salmo 133, porque dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sabe usted que hay familias que no quisieran hacer una fiesta, no quisieran hacer una celebración, porque dentro de la misma familia no se llevan bien? ¿Ha escuchado usted historias como esas? Yo sí. No hay armonía, y somos de la misma familia, pero la Biblia dice que habitemos los hermanos juntos y en armonía. Mire el ejemplo que le ponía de la guitarra. Las cuerdas están juntas, bueno, no están pegadas, pero están juntas, cada una está en su lugar. Pero si esas cuerdas no están afinadas, van a dar un sonido distorsionado. Pues es el sonido distorsionado que damos como familia o como iglesia cuando no estamos en el mismo propósito, cuando no estamos en el mismo pensar, en la misma fe, en la misma esperanza. Entonces, dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Está hablando de la armonía que hay bendición. Dice el verso 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Sabe usted que hay familias que se llevan bien, se respetan entre ellos, conviven bastante, y no necesariamente son cristianos para tener una buena convivencia y llevarse muy bien entre ellos?
Y saben que son familias prósperas, les va bien, tienen salud, vamos a decir, salud, los sentimientos están bien, las emociones y todo eso, ¿verdad? Y muchas veces dentro del mismo pueblo cristiano estamos pasando situaciones de fricciones, de desacuerdos, etcétera. Por eso la Escritura nos dice que estemos juntos y que estemos en armonía. En Hechos capítulo 2, verso 42, dice la Escritura que los nuevos creyentes, los que iban escuchando la palabra de Dios y que se iban adhiriendo a la iglesia, dice que ellos perseveraban en la doctrina. Hechos capítulo 2, verso 42. Y dice, ¿verdad?, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, en la enseñanza que estaban recibiendo, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces tenían cosas en común, partían el pan, oraban juntos, ¿verdad? Unos con los otros. Quiere decir que había un cuidado del uno para el otro. Y la palabra de Dios siempre nos invita a que estemos ayudándonos los unos a los otros, soportándonos unos a otros. Y aunque esta palabra parece que nos obliga, ¿verdad? No importa cómo sea tu hermano, tú sopórtalo, ¿verdad? Esa se escucha como algo negativo, pero eso de soportar, mis hermanos, es como apoyar, es como ayudar. Amén. Entonces, la Escritura también nos dice en 1 Pedro capítulo 3, verso 8, acerca de tener el mismo sentir. Dice, finalmente, dice, sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo debemos de ser? De un mismo sentir. ¿Y cómo debemos sentir? Debemos ser compasivos. Dice, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Por eso nos llamamos hermanos. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque somos hijos del mismo Padre. Porque hemos aceptado la redención que es a través de Jesucristo, que vino, derramó su sangre por usted y por mí. Y como usted lo aceptó, la Escritura dice en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en el momento en el que usted recibió, aceptó lo que Jesús hizo en la cruz por usted, pidió a Dios perdón por sus pecados, usted pasó a ser hijo de Dios. Yo pasé a ser hijo de Dios. Y es esa fraternidad que debe haber entre nosotros. Una fraternidad que llega a ser mucho más fuerte a veces que la misma familia de sangre. Porque ahora somos hijos de Dios, pero también por medio de la sangre de Jesucristo. Así es que cuando alguien le dice, es que somos hermanos de sangre, sí, por la misma sangre, la sangre de Jesucristo, que lo limpió a él, sus pecados, es la que me limpió a mí. Entonces, como nos referimos a veces a la familia, ¿verdad? De carne y hueso, de padre, madre, ¿verdad? Entonces, la convicción que debe estar en nosotros, debemos compartir la misma convicción, debemos compartir la misma creencia, pero también la labor. Dice la Escritura en Nehemías capítulo 4, verso 1, van a ser varios versos que vamos a estar leyendo aquí, dice que estaban trabajando juntos, había una labor que realizar. Y en Nehemías capítulo 4 dice que cuando oyó Sanballat, dice, está relatando Nehemías, dice que nosotros edificábamos el muro. Dice, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Quiénes eran estos hombres? Bueno, estos, un poquito en la historia, ¿verdad? Estos eran provenientes o una mezcla que ya había nacido entre los asirios y los israelitas, de tal manera que se fueron formando lo que son los samaritanos. Pero estos dice que estaban ahí para hacer escarnio. Nehemías tenía el propósito de levantar otra vez los muros que habían sido derribados. Y está juntando a toda la gente, dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Se está burlando Sanballat. Dice, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, dice, si subiera una zorra, lo derribará. Estaban haciendo, en estos tiempos, ¿verdad?, bullying.
Entonces, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Empezaron a orar. Dice, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y entonces dice Nehemías, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo, escuche bien, el pueblo estaba unido, el pueblo estaba en armonía, el pueblo, aunque tenía enemigos alrededor, pero estaban trabajando juntos. Dice que tuvieron ánimo, y dice que tuvieron ánimo para trabajar. Pero escuche bien, aconteció que el malo, ¿verdad?, Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, dice que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Se encolerizaron mucho. Así es el diablo cuando usted empieza a trabajar en la obra, cuando usted está avanzando, cuando está haciendo, cuando hay unidad, ¿verdad? El enemigo no pierde tiempo y va a empezar a atacar. Y luego dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. Escuche bien, por eso es importante la oración. No dejar por un lado la oración, y por causa de ello, dice, pusimos guardas contra ellos de día y de noche. La Escritura nos dice que velemos y oremos, ¿verdad? Porque el enemigo anda como, que seamos sobrios, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces dice que ellos tuvieron fuerza, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. En aquel tiempo, recuerde que el pueblo de Dios tenía que estar armados. El enemigo se presentaba de una forma física. Entonces ellos estaban armados con espadas, con lanzas, arcos. Y luego dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermanos, cuando usted vea el problema, la situación, al enemigo viniendo contra usted, cuando usted está empeñado en trabajar en la obra de Dios, usted no mire en lo grande y en la cantidad de número del enemigo, porque más grande es el que está con nosotros que el que está allá en el mundo. Amén. Y entonces dice que cuando oyeron, dice nuestros enemigos, que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Desde aquel día dice que la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, dice que trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Entonces, esto es, mis hermanos, ¿verdad? Usted está trabajando en la obra, o está trabajando en su familia, o está simplemente en su trabajo, pero como hijo de Dios usted no puede descuidar ni la lectura ni la oración. Aún trabajando usted tiene que estar fortaleciendo en el Señor. Esta noche seguiremos con las acechanzas del diablo, ¿verdad? Estamos hablando de todo el armamento con lo que viene el enemigo en contra de nosotros, pero después vamos a empezar a hablar de toda la herramienta que Dios nos ha dado para que nosotros estemos protegidos. Y dice que después de haber vencido, ¿verdad?, estemos firmes. Entonces, así el enemigo venía, pero ellos estaban armados también. Dice que trabajaban en la obra con una mano, pero en la otra tenían la espada. Dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a su lomo, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Dice Nehemías, dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Entonces, en el lugar donde oyerais el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Hermanos, hay algo que a lo mejor nosotros hemos estado descuidando,
Y es que necesitamos cuidarnos y ayudarnos unos a los otros. Especialmente los líderes, ¿verdad? Tienen un ministerio a cargo, tienen colaboradores que están con ellos. Entonces necesitamos estarnos comunicando. Hay hermanos a los que no hemos visto, pero cuando les llamamos entonces nos damos cuenta que están enfermos. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Podemos orar por ellos, pero dice, mire, sigamos la estrategia que tiene Nehemías. Dije a los nobles, a los oficiales, al resto del pueblo, dice, la obra es grande y extensa. Ellos estaban lejos. Aquí no todos vivimos en el mismo vecindario, vivimos en diferentes partes de la ciudad, pero dice, en el lugar donde hieres el sonido de la trompeta, reunidos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por vosotros. Ahora, escuche bien, en aquel tiempo ellos tenían trompetas y era como se comunicaban para la guerra, para la batalla, para cuidarse de los enemigos, para avisarse, algún anuncio, ¿verdad? Todo era a través de eso, para convocar asamblea, para tener reuniones, etcétera, ¿verdad? Entonces, hoy en día nosotros no usamos trompeta. ¿Qué es lo que usamos? El teléfono, ¿verdad? El telegrama es del tiempo de mi tatarabuelo. Y luego vino el teléfono y luego ahora pues tenemos los celulares, ¿verdad? Que donde quiera que usted esté se puede comunicar, puede llamar, y podemos hacer esa red en la cual estar comunicados los unos con los otros y pelear juntos, ¿verdad? Nuestra batalla. Entonces nosotros pues trabajamos, dice, en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. O sea, ¿qué horas dormían, verdad? Porque de noche como centinela, de día en la obra. Y dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno, dice, si nos desnudábamos solamente era para bañarse. Entonces, estamos hablando de hacer una labor juntos, de estar en armonía, de permanecer unánimes. En una esperanza también, Hebreos capítulo 11, 39, dice que, y todos estos, hablando de toda aquella lista de hombres que tuvieron fe, dice que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice que no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hablando con una familia, ¿verdad? Como a veces hablamos acerca del poder de la oración anoche, y entonces decía una hermana, es a veces difícil aprender a orar, y no es que no sepamos orar, sino tomar el tiempo para dedicarlo a la oración. Dice, a mí me costaba mucho trabajo. Dice, ahora pues ya sé, porque Dios te va mostrando la necesidad, y cuando va viendo que en la oración hay manifestaciones que Dios va haciendo, entonces dice, es importante orar por mi hermano, es importante orar por mi hermana, es importante orar por mi pastor, es importante orar por los líderes, por los diáconos, por los que están a cargo. Entonces, cuando yo entendí eso, dijo, desde entonces para mí es un hábito la oración, porque hay resultados. Entonces, vemos aquí un pueblo que están trabajando, hay un líder que los está dirigiendo, están en la misma obra, pero tienen una misma esperanza. Y aún aquella lista de todos aquellos que tuvieron fe, aun cuando no recibieron a lo mejor lo prometido en esta tierra, pero están gozando allá, ya o en ese lugar de descanso, esperando que Jesucristo venga, ¿verdad? Pero seguramente ellos recibirán, porque la Escritura lo dice, recompensa del Dios de gloria. Entonces, que nosotros podamos vivir en esa esperanza también, ¿verdad? Hablábamos acerca de las personas que cuando alguien se muere, dice, lloramos desconsoladamente. Le digo, bueno, eso es normal, es natural. Una persona se muere y por supuesto que van a haber lágrimas. No como en el mundo, ¿verdad? La Escritura nos dice que no como aquellos que no tienen esperanza, sino
porque nosotros sabemos a dónde vamos o a dónde van nuestros, ¿verdad? Cuando nos vamos de este mundo. Entonces no hay pérdida alguna. Entonces, gracias a Dios, hasta ahora a mí no me ha tocado, ¿verdad? Estar en un funeral o estar oficiando, dando la palabra y que haya una persona que se desmaye o que los gritos y eso y que sea perturbado, ¿verdad? Por que no pueda dar el mensaje por algo así. Gracias a Dios, en los lugares donde he estado, donde he ido, me han invitado, han sido tranquilos, ¿verdad? La gente entiende, por supuesto, que hay un tiempo de llanto, de dolor, y eso es normal. Dios nos creó con sentimientos, con emociones, ¿verdad? Y no podemos decir, ay, no voy a llorar. Por supuesto, es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? En la Escritura vemos que hasta el mismo Señor Jesucristo lloró. Se conmovió al ver a sus hermanas, a las hermanas de Lázaro cuando había muerto, y se conmovió hasta las lágrimas. Él también lloró. Él mostró sus emociones como hombre, mostró sus sentimientos. Y entonces, nosotros también tenemos sentimientos y emociones, ¿verdad? No podemos decir, no, ya se fue. Pues sí, gracias a Dios que se nos adelantó, ¿verdad? En el camino solamente ya va a descansar, de toda preocupación de este mundo, porque mientras vivimos en este mundo, las preocupaciones es difícil a veces hacerlas a un lado, ¿cierto? Hay que comer, hay que pagar una cuenta de dónde vivimos y todo eso. O sea, todo eso acarrea afanes, preocupaciones. Aún la Escritura nos dice que no debemos estar preocupados por mañana. Pero en nuestra naturaleza como hombres, como seres humanos, pues nos preocupamos, ¿cierto? Entonces, pero el Señor siempre nos manda a estar calmados, tranquilos, ¿verdad? Hay ocasiones en las que te va a decir, estate quieto y mira mi salvación, ¿verdad? Así se lo dijo a Moisés. Entonces, en fe, mis hermanos, podemos profundizar tanto en todo esto, ¿verdad? La fe que tenían juntos, tanto Jonathan y David, estos dos que siendo jóvenes, ¿verdad? Uno hijo del rey Saúl y el otro perseguido por el rey Saúl, pero llegaron a tener esa amistad y trabajaron juntos. Mire, aún cuando el rey Saúl le dijo a Jonathan, ¿por qué proteges tanto a este muchacho? ¿No sabes que si mientras él viva, dice, tu reino no va a estar firme? Y entonces, aún así, Jonathan estaba del lado de David, aunque él no llegara a ser rey, ¿verdad? Pero él estaba del lado de David. Entonces vemos ahí que ellos trabajaron juntos, hicieron un juramento entre ellos, ¿verdad? Jonathan mismo ayudó a David en varias ocasiones a librarse de las manos del rey Saúl. Y entonces dice en el verso 42 de segundo de Samuel, habla acerca de cómo Jonathan le ayudó. Jonathan dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Él se levantó, se fue, y Jonathan entró en la ciudad. Entonces hay un sufrimiento que se vive juntos por causa del evangelio. Yo no sé, ¿verdad?, cuántos de ustedes están padeciendo eso, pero hay lugares donde nuestros hermanos, como iglesia, como congregación, como cuerpo de Jesucristo, están padeciendo eso, la sana doctrina, están padeciendo la persecución. Y bueno, en Daniel capítulo 3, verso 16 hasta el verso 30, habla la historia de aquellos jóvenes que fueron llevados cautivos, ¿verdad?, de Israel a Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Fueron las palabras de estos tres jóvenes que iban a ser puestos en un horno de fuego ardiendo y lo habían puesto a calentar mucho más. De todos modos, ellos dijeron, ¿verdad?, estas palabras, no serviremos a tus dioses, porque nuestro Dios puede librarnos de esto, y si no, sepas, oh rey,
que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos tu estatua. Entonces vemos que había un sufrimiento en común. Estaban dispuestos aún a ser quemados juntos por causa de su fe. Entonces, en necesidades, mis hermanos, segunda de Corintios 8:1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Dice el apóstol Pablo que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Esta iglesia era generosa. Tenían necesidad, sí. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, vemos una iglesia dedicada, dice, y como lo esperábamos, sino que asimismo, dice, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Qué bonito, ¿no es cierto? Hay ejemplos bíblicos para que podamos tener esa labor en conjunto, en unión, tener esa comunión, tener esa armonía, tener esa fe, esa convicción, esa esperanza juntos. Y aquí, ¿verdad? Aún en la necesidad, en el sufrimiento, estar juntos, dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, dice, abundáis en fe, abundáis en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo, dice el apóstol Pablo, como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor nuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Wow. Vemos hombres tan ricos aquí que no se van a llevar nada. Hace, no sé cuándo fue, pero veía una publicación, no sé cuándo se murió este príncipe de Kuwait o de uno de esos países que son muy ricos en petróleo, y presentan todo lo que este hombre tenía, y dicen, se murió el príncipe de tal, ¿verdad? Y entonces dicen, y el pobre fue sepultado, pero no se llevó absolutamente nada de lo que tenía. Y por supuesto pasan las enormes mansiones, lujo extremo, los carros, ¿verdad? No de plata, sino, perdón, no pintados de plata, sino hechos de plata, ¿verdad? De enormes lujos, grandes. De hecho, cuando está todavía en el féretro, está vestido con gran cantidad y enormes joyas, ¿verdad? Relucientes piedras, cajas, o baúles llenos de piedras preciosas. Wow, ¿verdad? Pero lo que decía, se murió, pero no se llevó nada. Es que nada se puede sacar de este mundo. Entonces, a través de los ejemplos bíblicos, nosotros vemos que Dios trabaja en su pueblo cuando éste resuelve estar unido. Siendo diferentes en caracteres, en gustos, aún de raíces diferentes, porque algunos, ¿verdad? Algunos son españoles, europeos, otros pues somos americanos, otros de raíces étnicas, ¿verdad? No se me pegó el zapoteco, pero como que vengo por ahí. Todos somos diferentes, pero aún siendo así diversos en caracteres, en gustos, en conocimientos, quizás aún hasta en el conocimiento académico, en esa preparación académica, quizás algunos sí fueron a la high school, la universidad, el college, otros a lo mejor no terminamos ni la middle school. Entonces, todos tenemos diferencias, somos diferentes, pero podemos armonizar cuando tenemos un mismo Dios, un mismo propósito, una misma fe, una esperanza, una convicción, esa convicción, eso de estar convencidos. Pero aún así, como somos
por ser aún de diferentes culturas. Gracias a Dios que aquí no hay diferencia, que yo soy de Guatemala, que yo soy de El Salvador, y a veces personas me preguntan a mí, me dicen, ¿usted de dónde es? Yo le digo, soy de México, porque nací en México. Y me dicen, no, usted es de El Salvador. Digo, ok, pues soy de El Salvador. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. ¿Por qué a veces tenemos, verdad, mucha gente dice, no, a mí, ¿verdad?, me estás confundiendo? ¿Cuál es? ¿Qué hay de más? Si en México también hay de la baja sociedad y de la alta sociedad. ¿Y cuál es eso? Es porque hay unos que tienen menos bienes en este mundo y hay quienes tienen más bienes en este mundo, pero al final somos iguales. En una ocasión había un hombre, y creo que ya les he platicado, termino con esta. Había un gobernador e invitó a un empresario a venir a su mansión para partir el pan con él. Llega el empresario, ¿verdad? Se mueven de una sala a otra, en eso va un muchacho pasando, un muchacho de la servidumbre con muchos platos. Se tropieza el joven y se le rompen todos los platos. Inmediatamente el gobernador empieza a insultar al muchacho. Le dijo de todo. El empresario lo queda viendo, solamente está observando, ¿verdad? Pero él está en silencio y claro, como con asombro. Y entonces dice el gobernante, le dice, usted, señor empresario, disculpe, pero estos indios patarrajadas, sin educación, ¿verdad? Y empieza otra vez a tratar de disculparse con el empresario. Y el empresario todavía estaba callado. Y al final dice el empresario, me quedo pensando, dijo, si en vez de a ese muchacho, a ese joven, hubiese sido a mí a quien se me hayan roto todos esos platos, si usted se hubiera dirigido de la misma manera conmigo. Dijo, oh, no, ¿cómo? Dijo, si usted es un personaje, es un hombre preparado, es un hombre sobresaliente, ¿cómo? ¿Verdad? Y entonces le dice, no, es que el asunto, dijo, es que yo me identifico con ese joven. Yo nunca tuve ni llegué aquí, dijo, como soy ahora. Yo empecé desde abajo, yo era como ese joven. Yo también fui criado, serví. Dice, ¿y qué es lo que lo hace diferente a él conmigo? Es una persona, es un ser humano. Ni cristiano era este hombre, pero estaba hablando acerca de los valores del ser humano. Como iglesia, mis hermanos, somos diferentes. Quizás unos van y desarrollan un trabajo bien remunerado, otros quizás con el sueldo mínimo. Somos diferentes, vivimos quizás en casas, unos más lujosas, otros menos lujosas, pero tenemos las mismas necesidades, tanto de Dios como de comer, de vivir en un lugar. Eso no nos hace diferentes. Que podamos continuar juntos adelante en armonía, trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores, respetándonos, amándonos, soportándonos, ayudándonos unos a otros. ¿Qué le parece? Amén. Dios nos hizo a todos diferentes. Hay quienes a lo mejor le reclaman, ¿por qué tuve que nacer en un hogar pobre? Las riquezas solamente son bienes que el hombre puede acumular en este mundo. La riqueza que Dios te da, puedes estar escaso de todos los bienes de este mundo, pero si la paz de Dios está en tu corazón, no necesitas más. No necesitas más. Entonces, gracias a Dios que hemos quitado todo prejuicio de entre nosotros. Hay iglesias o hay lugares donde está bien marcado, ¿verdad? Vamos a traer comida a todos, pero cada quien comida típica de su país, ¿verdad? Y se empiezan a hacer los grupitos.
Que por supuesto es bueno cuando no hay ese prejuicio y podemos compartir y comer y probar aquellos platillos que quizás nunca hemos probado. Pero cuando se empieza a hacer aquellas diferencias, ¿verdad? Los grupitos, los del Salvador por aquí, los de Nicaragua por aquí, los mexicanos para allá, y así, eso trae división. Gracias a Dios aquí no hay esos prejuicios. Nos amamos, nos respetamos y nos queremos. Póngase de pie, vamos a cerrar en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por esta bendición que nos das hoy. Gracias por la sangre de tu Hijo Jesucristo que fue derramada en la cruz, por traer perdón, Señor, limpiarnos de toda nuestra maldad. Gracias porque nos llegó a nosotros tu palabra un día y nosotros la aceptamos. Permite, bendito Dios, que en este día también, si hay alguien que quizás por primera vez está escuchando o ha entendido el propósito tuyo, Señor, al enviar a tu Hijo Jesucristo, permítele, Señor, que su corazón sea abierto y que tu Espíritu Santo esté obrando en el nombre de Jesús. Te suplicamos, bendito Dios, para que esta palabra que hemos hablado hoy, Señor, esté en nuestro corazón. Y si por alguna razón nosotros teníamos prejuicios, quizás mirábamos a las personas, algunas con inferioridad, o quizás a otros, nosotros mismos nos sentíamos con esa autoestima baja, recordar que el mismo que lo diseñó a esa persona, me diseñó a mí. Bendito sea tu nombre, Padre. Te damos gracias porque cuando estamos, Señor, en un mismo sentir, en un mismo pensar, hay unidad. Y es ahí donde tú envías bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús. Mientras usted sigue orando, yo quiero hacer esta invitación. Quizás usted nunca ha abierto su corazón, a lo mejor hace mucho tiempo que haya hecho ese compromiso con el Señor. Quizás ya se le haya olvidado. En esta mañana yo quiero invitarlo. Si ha sentido en su corazón que Dios habló a su corazón, que Dios habló a su vida, y usted quisiera rendírsela a Él en esta mañana, abra su corazón. Solamente levante su mano, yo quiero orar por usted. Esto es tan sencillo, Dios lo hizo tan fácil. La salvación no tiene un precio, no tiene un costo. Solamente creer, depositar tu confianza y tu fe en Él, y Él se encargará de todo lo demás. ¿Te gustaría en esta mañana recibir a Cristo? Si no lo has hecho, levanta tu mano y yo quiero orar contigo. Abraham, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dice la Escritura que los ángeles del Señor hacen fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y todos hemos pecado. Todos hemos pecado, pero cuando venimos arrepentidos y le decimos: Señor, gracias por venir a mi corazón, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí. Entonces la Escritura dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que Dios le bendiga en esta decisión que en esta mañana usted ha hecho. Usted ha entendido que Jesucristo vino a este mundo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Escritura dice que cuando nosotros creemos en Él, entonces dice que nosotros tenemos la autoridad, el derecho legal como hijos de Dios. Repita conmigo estas palabras: Señor Jesús, gracias por morir por mí. Te recibo en mi corazón como el Señor de mi vida. Perdona todos mis pecados. Limpia todas mis culpas y hazme tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendice a nuestro hermano que en este día, Señor, ha hecho un compromiso contigo.
ha creído en esa sangre preciosa, santa, pura, sin pecado, que era necesario que fuera derramada por nuestros pecados. Nosotros no podíamos hacer absolutamente nada por salvarnos, pero tú viniste, Señor, a librarnos de la ira venidera. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendice su vida, guarda su mente y su corazón y permite que esta palabra, Señor, quede grabada en las tablas de su corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, mi hermana.